En las actividades que se piden en la materia, nos pide un ejemplo de estructura simple y uno de estructura doble. ¿Sí? La estructura simple trata de hallar, en este caso, si un número es positivo y posteriormente validar si el dato de entrada es par o impar, ¿no? ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho, no será cuestión de aplicar en un pseudocódigo. Después viene la estructura doble, igual ya lo hemos comprobado con el sí, sí, no. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho, pero no hemos visto lo que es una estructura múltiple. ¿Sí? Aquí se puede hacer a través de varias condicionales, como se puede apreciar en esta parte. ¿Sí? Puedes comparar varias veces la condición y encontrar los resultados en caso de que se cumpla la condición. Y lo otro es utilizando en una estructura según sea. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para poder entender esta parte. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejercicio. ¿Sí? Aquí lo he nombrado como operaciones aritméticas. Lo voy a hacer un poco más grande por si no se alcanza a apreciar. Ahí está. Y tenemos el nombre del algoritmo, que es operaciones aritméticas. Y acá nosotros estamos pidiendo el valor de dos variables, la variable b con la variable a. Tenemos entonces la lectura de a y la lectura de b. Bueno, y después aquí mandamos una especie de menú, mandamos mensajes en donde indicamos qué tipo de operación deseamos realizar. Si vamos a realizar una operación de suma, vamos a usar o vamos a ingresar el operador más. Si deseamos realizar una resta, vamos a utilizar el signo menos. Si deseamos realizar una multiplicación, utilizamos el asterisco. Y si deseamos realizar una división, utilizamos el operador de división. Y aquí nosotros ingresamos el operador. ¿Sí? Este operador, si te das cuenta, es de tipo cadena. ¿Sí? No es un valor numérico. ¿Sí? Y acá nosotros evaluamos el valor de este operador. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos el operador de más, se evalúa aquí la entrada del más y aquí pasa ese operador más y se evalúa con cada uno de los que aquí pudiera ser un caso posible. ¿Sí? En este caso, como es una cadena, se tiene que evaluar entre doble comillas. ¿Sí? Una vez que coincida con cualquiera de estos casos, va a entrar y realizar la operación que hay dentro de ella. En este caso,
como nuestro operador, vamos a imaginar que es el de sumar, se va a evaluar y va a coincidir con este y va a realizar este proceso. Va a sumar A más B y se va a almacenar en la variable resultado. Por lo tanto, se va a enviar después el mensaje de el valor de la suma es, y se va a concatenar el valor de la variable resultado. Sí, vamos a comprobarlo. Seleccionamos en este caso el icono de ejecutar paso a paso. Y se nos muestra la solicitud de la variable A. Voy a ingresar el valor de 45. Después voy a ingresar el valor de 55, en este caso de la variable B. Se muestra el menú, indica la operación a realizar y tenemos ingreso del operador más, menos, de asterisco y diagonal con base a la operación a realizar. Voy a presionar el de suma, ingreso la variable, en este caso el operador, que es la suma, se valida y tenemos la salida de el valor de la suma es igual con 100, porque A contiene 45 y B 55, por lo tanto resultado es igual con 100 y se envía este mensaje. ¿Sí? ¿En qué momento no va a funcionar esto? Cuando nosotros ingresamos o ingresemos en este caso un valor distinto a los que están aquí listados, ya sea el más, el menos, la multiplicación, la división. Si metemos un valor distinto a estos operadores, va a ejecutarse esta línea que aparece acá. ¿Sí? Por ejemplo, si ingreso un número 2, como no va a coincidir con ninguno de estos casos, entonces va a entrar al apartado de otro modo y va a escribir la opción ingresada no corresponde a ninguna de estas. ¿Sí? Vamos a comprobar. Voy a ingresar nuevamente el valor de la variable A. Voy a ingresar el número 34. Después voy a ingresar el 70. Y voy a ingresar un número 3. ¿Sí? Por lo tanto, se va a validar en cada uno de los casos. No se cumple. Y se envía este mensaje. ¿Sí? Que aparece acá. Porque no coincide con ninguno de los operadores que aquí tenemos listados. Ahora, veamos otro ejemplo. Vamos a realizar una multiplicación. Ejecutamos nuevamente el pseudocódigo. Ingresamos el valor de 10 en A y vamos a ingresar el valor de 7 en B. Ingresamos el operador de asterisco. Se evalúa en este caso el resultado de la multiplicación y dice el valor de la multiplicación es igual con 70. ¿Sí? Entonces, en este caso, en un lenguaje de programación se le llama switch. ¿Sí? Quiere decir que con base al operador que estamos ingresando se va a realizar cierta operación en la cual coincida el caso del operador o valor que estamos ingresando. ¿Tienes alguna duda? No, profe. Bueno,
Si no tienes dudas, necesitas realizar este ejercicio que ya está iniciado, en la que vas a convertir un número decimal a binario. En este caso, se solicita que ingreses un número entre 1 al 10. Vas a ingresar el número decimal, se va a evaluar acá. Aquí comparas si es 1, si es 2. En caso de que sea 1, vas a escribir el número, concatenas el valor del número, decimal en binario es, y vas a modificar su salida con base al valor binario. Y de otro modo, mandas este mensaje. Entonces te queda agregar el 3 al 10. Esa sería la actividad para complementar lo que es, en este caso, un ejemplo de uso de selección múltiple. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, pues eso sería nomás hacer la actividad. Esa sería la actividad correspondiente a lo que es el uso de operador, en este caso, múltiple. ¿Sí? Si has entendido lo que es, en este caso, la parte de la actividad de estructura simple y estructura múltiple, pues ya con eso puedes avanzar para la realización de esta actividad que se solicita. Ahora vamos a utilizar o vamos a verificar la estructura de repetición. ¿Sí? Bueno, la estructura de repetición se basa en un ciclo que se llama para, o también se le llama ciclo for. ¿Sí? Si nos vamos al apartado de ayuda, para entrar al apartado de ayuda de PCIN, es irnos al menú de ayuda, y acá hay ejemplos. Buscamos, en este caso, el apartado que se llama para, y aquí tenemos el ciclo. Vamos a copiar esta parte nada más para ver como ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo y aquí vamos a utilizar uso ciclo para. Entonces aquí vamos a quitar esto. Y vamos a ingresar el total, lo voy a hacer más grande, el total de saludos a realizar. Después ponemos punto y coma, leer, y ponemos saludo. Entonces acá dice para i desde 1 puede hacerse de esta forma o también se puede hacer así. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es asignarle a la variable i el valor de 1 y lo vamos a decir hasta el tope, que va a ser saludo, y vamos a ingresar este mensaje, el saludo y es igual con hola. Entonces lo que va a aparecer acá es se solicita el total de saludos. Aquí sería
Ingresa el total de saludos a realizar. Ingresas, por ejemplo, un número decimal 10. Inicia en 1 hasta que llegue a 10. Y vas a escribir. Voy a hacerlo con mayúscula. Escribir saludo, el saludo 1 y mandas hola. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Lo guardamos. Vamos a ingresar 5 saludos nada más. Entonces aquí dice, ingresa el total de saludos a realizar. Le voy a poner un número 5. Y se va a imprimir 5 veces el mensaje de el saludo. Por cada iteración o por cada repetición se va a concatenar el valor de i. El saludo 1, el saludo 2, hasta llegar al 5 y finaliza el ciclo para. ¿En qué momento podemos utilizar este ciclo? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la tabla de multiplicar. ¿Sí? Vamos a pensar entonces, aquí vamos a hacer una adecuación. Vamos a crear otro ciclo dentro del ciclo, y a esto se le llama ciclos anidados. Vamos a pensar en algo así. Entonces aquí cambiamos el valor de la otra variable de iteración. En vez de i va a ser j, y el valor vamos a mandarlo como una especie de mensaje, escribir, y ponemos el valor de la multiplicación. Concatenamos en este caso el valor de i, coma, por j, coma, es igual ponemos así, es igual, y ponemos i por j punto y coma. ¿Sí? Y acá le vamos a indicar, escribe la tabla de multiplicar, escribe el valor del límite de la tabla de multiplicar. Aquí, entonces aquí ponemos límite. Estamos hablando de que es del 1 al 10, ¿eh? Entonces aquí ponemos límite 5. Entonces acá es límite, y acá vamos a ponerlo con 10. Entonces aquí lo que va a hacer es que primero toma el valor de i, va a ser 1, y se va a multiplicar por todo el valor de j, que va a ser desde 1 a 10. Entonces aquí entra i, que es 1, se multiplica por el valor de j. En este caso la primera iteración de j es 1. Una vez que finalice toda la multiplicación de j, sube el valor de i, se vuelve 2, y otra vez se multiplica por todo lo que es j hasta 10. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner más del 1 al 2 para que no tarde mucho. Entonces ahí tenemos primero, hay 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, hasta llegar al 10. Ahí hay que acomodar nada más la concatenación de los valores. Después se incrementa, ya ahí se incrementa el valor de i, se vuelve 2, y empieza a multiplicarse 2 por 1, 2 por 2, y así sucesivamente hasta que llegue al 10. Y como el límite es 2,
hasta la tabla de multiplicación del 2 se finaliza. ¿Sí? Así quedaría la salida de los datos. Entonces aquí vamos a acomodar esto y vamos a acomodar esto. ¿Alguna duda, Kevin? No, pero Entonces aquí vamos a pensar que vamos a hacer el del límite 3. Ahí se van a enviar los valores. Ahí ya se acomodó mejor la tabla. Entonces estamos multiplicando la del 1. Se termina de ejecutar J hasta 10. Sube el valor de I a 2. Después se multiplica 2 por J, empezando con 1 hasta llegar a 10. Finaliza y sube el valor de I a 3. A eso se le llaman ciclos anidados, porque un ciclo contiene otro ciclo. Y ahí vemos el resultado de la tabla de multiplicar hasta el 3. Pues de tarea se te queda que lo hagas hasta el 10. ¿Sí? Es fácil, solamente es ponerle el valor límite 10 y comprobar que sí funciona. ¿Sí? Ahí termina la tabla de multiplicar del 3 y como ya no entra, hasta esa parte finaliza. ¿Sí? ¿Alguna duda?